Desperté antes de que sonara la alarma, como siempre lo hacía en los días que importaban. La casa aún conservaba el aliento de la noche, ese silencio profundo y costoso que se instala en las habitaciones grandes cuando la calefacción murmura en bajo y todos los demás están dormidos. Más allá de mis cortinas, el invierno presionaba contra el vidrio. La más leve luz gris se filtraba, suavizando los bordes de los muebles, como si el mundo hubiera sido frotado con tiza. Por un momento, permanecí quieta con las manos entrelazadas sobre el estómago, permitiéndome sentirlo. El día de la boda de mi hijo. El día que había marcado en calendarios, alrededor del cual organicé reuniones, moví acuerdos. El día en que planeaba sentarme erguida en el primer banco y sonreír hasta que me doliera el rostro. Giré la cabeza hacia el otro lado de la cama y vi un pedazo de papel sujeto a la funda de mi almohada, como una pequeña bandera cruel. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Mis ojos aún estaban pegajosos de sueño, mi mente lenta, espesa como jarabe. Entonces mi mirada captó la caligrafía ordenada y deliberada, tinta azul, curvas precisas, ese tipo de letra cuidadosa que intenta parecer inocente. Felicidades, por fin tienes un corte de cabello que combina con tu edad. Mi garganta se tensó, como si mi cuerpo reconociera el peligro antes que mi mente. Me incorporé demasiado rápido. La habitación se balanceó ligeramente. El aire se sentía más afilado de lo normal, frío de una manera que me erizó la nuca. Levanté una mano hacia mi cabeza. Mis dedos encontraron nada. No el familiar movimiento de mi espeso cabello plateado que había cepillado, acondicionado y moldeado en ondas brillantes. No el peso reconfortante que me hacía sentir arreglada, incluso con ropa deportiva, incluso en las mañanas en que estaba cansada. Solo piel lisa, expuesta. Un ardor caliente se extendió por mi cuero cabelludo y la sensación fue tan incorrecta que dejé de respirar. Se sentía sensible, en carne viva, como una quemadura que hubiera sido cubierta y descubierta demasiado rápido. Y debajo de eso, tenue y clínico, un olor se aferraba a mí, antiséptico, algo usado para limpiar metal, algo que no tenía lugar en mi dormitorio. Mi pulso resonaba en mis oídos, lo suficientemente fuerte como para ahogar el silencio. No grité. Ese hecho me sorprendió incluso en ese momento. Alguna parte de mí esperaba histeria, un sonido quebrado, un colapso. Pero mi cuerpo se quedó inmóvil, como si algo antiguo y disciplinado hubiera tomado el control. Me senté en el borde de la cama, mirando la nota, mi mano aún suspendida sobre el cuero cabelludo, como si tocarlo de nuevo lo hiciera real. Mi primer pensamiento, agudo y humillante, fue en las fotografías. La boda estaría llena de ellas, flores blancas, luz de iglesia, copas de champán alzadas en brindis. Mi rostro, mi sonrisa, la cámara enfocando a la madre del novio, capturando su orgullo. Y ahora esto, calva, despojada, convertida en un chiste. El segundo pensamiento llegó justo detrás del primero, más frío. Esto no fue un accidente. Esto fue un mensaje. Mis ojos se posaron en la mesa de noche donde mi teléfono descansaba boca abajo. A su lado, mi reloj, mis gafas de lectura, todo dispuesto ordenadamente, como me gustaba. La habitación parecía normal, y esa normalidad me revolvió el estómago. Alguien había entrado en mi dormitorio mientras dormía. Alguien se había parado sobre mí y había hecho esto. Me levanté y caminé hacia el baño. El mármol bajo mis pies descalzos estaba helado. Sentía cada paso como un golpe de realidad contra mis huesos. Las luces del baño eran demasiado brillantes, casi crueles. Arrojaron mi reflejo hacia mí sin piedad. La mujer en el espejo tenía mi rostro, mis ojos, mi bata de seda azul marino.
la boca apretada en una línea firme. Pero su cabello había desaparecido. No estaba corto, no estaba más fino, había desaparecido. Un cuero cabelludo rojo y brillante me devolvía la mirada bajo la luz, manchado e irritado, con leves marcas que parecían hechas con prisa. Mi piel brillaba como si hubiera sido limpiada. Cuando me incliné más cerca, vi pequeños cortes cerca de la línea del cabello. Mi visión se nubló por un segundo tembloroso, las lágrimas brotando con ese dolor instintivo e impotente que llega cuando tu dignidad es arrebatada sin permiso. Tragué con fuerza. Forcé a mi garganta a funcionar. Forcé a mis pulmones a llenarse. Me miré hasta que las lágrimas retrocedieron. No desaparecieron, solo fueron empujadas a un rincón. Querían que me desmoronara, querían que desapareciera. El día en que debía sentarme en primera fila, como la madre del novio, querían que me sintiera tan avergonzada que me quedara escondida. Una extraña firmeza se deslizó en su lugar, como el clic de una cerradura. Conocía esa sensación. La había sentido en salas de juntas, cuando hombres el doble de mi tamaño intentaban hablar por encima de mí. La había sentido sobre mesas de conferencia pulidas, cuando alguien asumía que una viuda no podía cerrar un trato. La había sentido en tribunales, en negociaciones, en inviernos duros, cuando tenía facturas sobre el mostrador y un niño dormido en la habitación de al lado. Miré mi propio cuero cabelludo desnudo y pensé, en silencio, con una claridad aturdida: no. Volví a mi dormitorio, la nota aún clavada como una bofetada esperando respuesta. Mis ojos se dirigieron a la caja fuerte empotrada en la pared. Anoche la había abierto para revisar el sobre por última vez. El regalo. El último puente que había construido, absurdamente esperanzada, entre mi hijo y yo. $22 millones. No joyas, no un cheque simbólico para las cámaras. Dinero real. Una transferencia planificada, los documentos preparados, mi firma lista. El tipo de regalo de boda que hace que un salón entero contenga el aliento y que una familia se alinee detrás de ti con sonrisas falsas. Crucé la habitación, abrí la caja fuerte y levanté el sobre de su lugar. El papel se sentía más pesado que ayer. O tal vez mis manos habían cambiado. Lo sostuve un momento, mirando los bordes limpios, la rigidez que antes me llenaba de orgullo. Semanas de planificación, llamadas con abogados, el orgullo silencioso de que todavía, después de todo, era capaz de ofrecer algo enorme. Luego lo deslicé de nuevo dentro de la caja fuerte. Mis dedos no temblaron. Giré el dial, cerré la puerta. Escuché el clic opaco y final. El regalo se quedaba conmigo. Tomé mi teléfono y marqué a Avery Whitman, el abogado de la familia que me conocía lo suficiente como para reconocer el sonido de una decisión en mi voz. Respondió rápido, su tono pulido con profesionalismo de primera hora de la mañana. Beatrice, feliz día de boda. ¿Lista para autorizar la transferencia? Tengo todo preparado. Miré la ventana del dormitorio, la nieve ligera comenzando a cubrir el alféizar. Avery, dije, manteniendo mi voz nivelada. Pon la transferencia en pausa. Ni un solo dólar se mueve. Hubo un silencio, del tipo que sugiere que un hombre se está sentando más erguido. ¿Hay algún problema? Inhalé lentamente. Mi cuero cabelludo aún ardía, un recordatorio constante. Mi orgullo también. Sí, dije. Y esta noche, después de la recepción, te quiero en mi casa. Vamos a reescribir todo el testamento. Avery no me interrumpió con preguntas, y esa era una de las razones por las que lo había conservado. Simplemente dijo, con cuidado: de acuerdo, me pondré disponible. Cuando terminé la llamada, el silencio en la habitación se sintió distinto. No vacío, sino intencional, como si mi casa hubiera respirado conmigo.
Entré en mi vestidor y saqué el vestido de seda azul marino que me había comprado después de cerrar el trato de una torre de 30 pisos en el centro. Recordé estar sola en aquella boutique, la vendedora revoloteando a mi alrededor como si necesitara permiso para gastar mi propio dinero. Recordé el vestido deslizándose sobre mis hombros como una armadura. No lo había comprado para una gala, no para un hombre, no para una ocasión destinada a impresionar a nadie más. Lo había comprado porque había ganado. Hoy lo volvería a usar por la misma razón. El teléfono fijo sonó. El sonido me sobresaltó, agudo y anticuado, como algo de una vida que ya había dejado atrás. Crucé la habitación y miré el identificador de llamadas. Lucía. Mi estilista desde hacía más de 20 años. Mi garganta se tensó de una manera que casi me hizo reír. Por supuesto, el universo tenía sentido del momento oportuno. Descolgué. Lucía, te necesito, ahora. Un latido de silencio, luego su voz, cálida y alerta. Bea, ¿qué pasó? Necesito tu mejor peluca, dije, odiando el temblor que se coló en mi voz, odiándolo aún más porque era honesto. Y necesito que vengas a mi casa, 20 minutos. No pidió detalles, no me reprendió, solo bajó la voz y dijo, voy en camino. Mientras esperaba, me senté en el sillón junto a la ventana y miré hacia el jardín. La nieve caía en copos perezosos y ligeros, volviendo el mundo más silencioso de lo que ya era. El sendero de ladrillo que había recorrido 1000 veces desaparecía bajo una capa blanca. Las ramas del arce afuera parecían dibujadas en gris. Y sin aviso, mi mente fue donde siempre iba cuando algo dolía. Al día en que Richard murió. 32 años. Y me entregaron un certificado de defunción en un pasillo de hospital que olía a lejía y café rancio. Infarto repentino en la carretera. Las palabras se sintieron como un idioma que no me pertenecía, algo destinado a otras personas. Recordé la voz de Michael, 12 años, fina por el pánico. Mamá, ¿dónde está papá? Lo atraje hacia mí, sostuve su pequeño cuerpo tembloroso y pronuncié un juramento tan profundo que se volvió parte de mis huesos. Nunca dejaré que te falte nada. Durante 3 décadas cumplí esa promesa. Construí un imperio de concreto y vidrio y firmé contratos. Caminé por obras al amanecer con escarcha en las pestañas. Leí estados financieros hasta que los números ardían detrás de mis ojos. Tragué dolor y agotamiento, y aún así seguí adelante. No lo hice para ser admirada. Lo hice porque mi hijo había perdido a su padre, y yo me negaba a que también perdiera su futuro. Y ahora, en la mañana de su boda, estaba sentada con la cabeza rapada y una nota destinada a humillarme. En algún lugar dentro de mi pecho, algo viejo y tierno se desgarró ligeramente, y en su lugar se asentó algo más frío. Sonó el timbre. Lucía entró cargando un estuche negro alargado. Olía levemente a laca y aire de invierno. Cuando me vio, se detuvo tan bruscamente que el estuche se inclinó en su mano. Sus ojos fueron directamente a mi cabeza. «Oh, Dios mío», susurró. Levanté la barbilla. «No». La palabra salió más suave de lo que pretendía, pero funcionó. Lucía cerró la boca, tragó la compasión y dejó el estuche con la calma de una mujer que entiende que la dignidad es, a veces, una forma de medicina. «Siéntate», dijo con suavidad. Me senté frente al tocador, mientras ella sacaba pelucas con el cuidado de alguien que maneja arte frágil. Probó varias, acercándolas, midiendo, murmurando para sí misma. Los movimientos eran familiares, casi tranquilizadores, sus dedos ágiles y seguros. Cuando finalmente colocó una sobre mi cabeza, sentí el peso suave asentarse sobre mi cuero cabelludo. Fibras frescas rozando la piel en carne viva. Una línea de alivio recorrió mi cuerpo como calor. Lucía ajustó la línea del cabello, la cepilló, la peinó con raya. Dio un paso atrás, entrecerró los ojos y dijo, «Gira». Giré. Arregló los lados, dio un pequeño toque arriba y asintió una vez. «Esta».
Cuando sostuvo el espejo frente a mí, volví a mirarme. Cabello plateado, espeso y elegante, cayendo de la misma manera en que siempre lo había hecho. No dramático, no teatral, realista. Una versión de mí misma en la que podía habitar sin sentirme impostora. Mis labios se entreabrieron ligeramente. La imagen hizo que me ardiera la garganta, y por un segundo tuve que parpadear con fuerza. Lucía me observaba con algo cercano a la furia en mi nombre. ¿Quién hizo esto? Sostuve su mirada en el espejo. Alguien que cree que soy prescindible. La mandíbula de Lucía se tensó. Sacó algo de su estuche y aplicó un gel calmante en los bordes de mi cuero cabelludo irritado. El frío alivió el ardor apenas un poco. Luego se inclinó cerca y susurró: «No lo eres». Presioné los labios y asentí. Las palabras se sentían demasiado peligrosas. Cuando terminó, deslicé un sobre en su mano, más pesado que su tarifa habitual, porque necesitaba que entendiera cuánto valía su discreción. Lucía miró hacia abajo. Luego volvió a mirarme. Sus ojos se suavizaron. «Llámame si necesitas algo hoy», dijo. «Lo haré», respondí, y lo decía en serio. Después de que se fue, me quedé sola en el dormitorio, ya vestida de seda azul marino, los zapatos pulidos, el maquillaje sobrio y limpio. Abrí mi bolso y deslicé dentro una pequeña grabadora de voz. El gesto fue más instinto que plan. Había aprendido hace mucho que cuando el poder cambia de manos, la gente miente. Mienten rápido, con convicción y a menudo sin vergüenza. La prueba era el único idioma que importaba cuando alguien intentaba reescribir la historia. El reloj marcaba las 10 de la mañana, 3 horas hasta St. Andrews. Me envolví el cuello con una bufanda de cachemira, la que Michael me había regalado años atrás. La tela seguía siendo suave, todavía conservaba un leve rastro de su colonia cuando la acerqué a mi rostro. Por un instante, el recuerdo casi me quebró. Entonces recordé la nota en mi almohada. Tomé mi abrigo y salí al frío. El viento golpeó mis mejillas en cuanto puse un pie afuera. Era un frío limpio de Boston, firme y sin disculpas. La nieve crujía bajo mis pasos. El coche negro me esperaba en la entrada circular, el motor en marcha. Mi conductor abrió la puerta y me miró por el retrovisor con el interés educado de alguien que me conocía desde hacía años y percibía que algo estaba fuera de lugar. Negué ligeramente con la cabeza. No hoy. Me deslicé en el asiento trasero y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí, aislando la casa, el dormitorio, el espejo. Durante el trayecto, Boston pasaba por la ventana en pequeñas escenas de vida ordinaria. Parejas en los cruces peatonales, un hombre equilibrando vasos de café, una mujer ajustando la capucha de su hijo contra el viento. Personas viviendo sus mañanas sin saber nada de la guerra privada que comenzaba en mi pecho. Los observé y me pregunté cuántas personas habían sido traicionadas en silencio, de maneras que nadie vio. Cuántas se habían sentado en casas costosas, con humillaciones baratas clavadas en sus almohadas. El coche giró hacia la colina, donde se alzaba St. Andrews. Su fachada de piedra se elevaba gris y solemne contra el cielo invernal. Las vidrieras brillaban tenuemente desde dentro, una promesa de calidez y ceremonia. Cuando nos detuvimos, presioné una mano contra mi pecho y sentí algo inesperado. No pánico. Calma. Una calma construida a partir de decisiones ya tomadas. Dentro, la iglesia olía a velas y madera antigua. El personal se movía con rapidez, colocando flores blancas, revisando los lazos de los bancos. El eco de los pasos ascendía hacia el techo abovedado. Un coro ensayaba suavemente, sus voces flotando como humo. Tomé mi asiento cerca del frente, del lado del novio, y doblé las manos sobre mi regazo, como lo había practicado 1000 veces en entornos públicos, cuando mis emociones debían comportarse. Mi cuero cabelludo seguía ardiendo bajo la peluca.
Pero debajo del ardor, algo más estaba vivo. Ira, sí, pero también claridad. Me quedé sentada con la mirada elevada hacia las vidrieras, y mi mente, como siempre hacía en las iglesias, se deslizó hacia los recuerdos. La pequeña casa a las afueras de Boston, las noches en que me quedaba despierta haciendo papeleo mientras Michael dormía, las mañanas en que fingía haber comido para que él pudiera quedarse con la última tostada, el primer dúplex que compré, mi mano temblando al firmar. Ladrillo a ladrillo, negocio tras negocio, una vida construida sobre determinación. Michael creció viendo los resultados sin comprender el costo. Matrícula pagada, llaves del coche entregadas, el pago inicial del condominio firmado como si no fuera nada. Él pedía y yo daba, creyendo que el amor podía cubrir los vacíos que el duelo había dejado. Luego trajo a Sabrina a nuestro círculo, hermosa, suave, encantadora en público. El tipo de mujer que sabía inclinar la cabeza y reír ante el chiste de un hombre como si fuera lo más brillante que hubiera escuchado jamás. Pero cuando me miraba, siempre había cálculo, no calidez, no curiosidad, escrutinio. En las cenas, hacía sus comentarios con ligereza, como si me estuviera haciendo un favor. Señora Langford, ¿no cree que ese color la envejece? Me encanta que no le importe lo que la gente piense. Cada frase pronunciada con una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar.